Familia querida, Señor les bendiga y les guarde. Hoy tenemos un devocional precioso, la justicia de Dios. Romanos 4, del 18 al 25. Hay un verso en la Biblia que dice, Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta lo que el hombre había hecho. Y eso es lo que muchas personas no entienden. ¿Cómo es posible que Dios perdone al pecador? Esto es lo sorprendente, que lo desechado, cuando se arrepiente, Dios lo escoge y lo hace vil y precioso. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Hoy todo lo que necesitas es sed de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La Biblia habla de un hombre llamado Nicodemo, que tal vez por vergüenza fue a Jesús de noche y le hizo varias preguntas. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo del agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Y le preguntó, ¿cómo es eso del nuevo nacimiento? Jesús le explicó lo que es la salvación. Y le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo fue? Sí, Dios dio a su Hijo unigénito. Eso se llama justicia sustitutiva. Dios entrega a su Hijo y nosotros que no éramos hijos, entonces venimos a ser hijos de Dios, porque Él dio a su Hijo. Él no dio un ángel, Él dio un hijo. Y por eso es que tú y yo somos hijos. ¿Entiendes? Hay gente que no entiende eso. Y bueno que tú entiendas, Dios no dio un ángel, Dios dio a su propio Hijo. Y por eso tú y yo somos hijos. Y por eso dice la Biblia, mirad cuán grande el amor del Padre al hacernos hijos de Dios. Y por eso la Biblia no queda corta cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, porque no hay palabra en el universo para describir. Los ángeles, los querubines se asombran. Y cuando Él regresó después de 33 años al cielo, usted lo puede leer en Apocalipsis 5, cómo todos se postraron y dijeron al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, los 24 ancianos y todos proclamaron su grandeza y su honor, porque Él se hizo nada. Y usted lo puede leer también en Isaías 53. Dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó más. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso se llama justicia sustitutiva, donde Dios agarra toda nuestra inmundicia y la pone en Él. Y la santidad de Él nos la atribuye a nosotros. Y uno dice, pero no entiendo esto. Déjeme decirle, alguien dijo una vez, los sentidos corrigen la emoción, porque uno se emociona, pero después tú ves la cosa. Entonces los sentidos corrigen la emoción. Y luego dice también, la razón corrige a los sentidos. Los sentidos pueden ver una cosa, pero la razón te dice, no, no, eso no es así. Oiga ahora esto, la fe los corrige a los dos, porque la razón y los sentidos te dicen no es posible, pero la fe dice, todo es posible si puedes creer. Dios mío, la salvación, mire, la justicia de Dios. Romanos 4 y 18. Vamos a ver cómo dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Qué está diciendo? Que Abraham, teniendo ya 100 años, que su naturaleza física estando totalmente muerta, Dios le dijo, tú vas a ser padre de muchedumbre, naciones y reyes saldrán de ti. Y Sara, que ya tampoco tenía forma alguna humanamente, Dios le dijo, te voy a bendecir y te voy a hacer padre y tu descendencia no va a poder ser contada. Y él le creyó. La pregunta es si tú le crees. La pregunta es si tú le has puesto oído a lo que Dios dice de ti. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Lee la Biblia. ¿Qué está diciendo Dios de ti en este día? Él le creyó. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era poderoso también para hacer todo lo que le había prometido. Fíjese, ¿qué nos ha prometido a nosotros? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Nos ha prometido.
¿Qué nos ha prometido? Como dice Efesios 2, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Déjeme explicarle. ¿Cómo sucede eso de que Dios nos da a nosotros la vida? ¿Cómo sucede eso del nuevo nacimiento? Lo primero que surge en nosotros es la necesidad de Dios, que la pone el mismo Espíritu Santo. Y uno puede responder. La Biblia dice, si hoy oyes mi voz, no endurezca tu corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él. Entonces lo primero es responder al llamado de Dios. De pedir perdón, de arrepentirnos, de cambiar. A veces somos cristianos, pero hay cosas que no hemos entregado. Entonces Él nos llama hoy a acercarnos. Lo primero es eso, ¿verdad? El responder y permitir que Él entre en nuestro corazón. Cuando le damos permiso, cuando le aceptamos, entonces su sangre entra en efecto. Y dice la Biblia que somos redimidos, somos comprados al pecado. En el mundo espiritual somos transportados del mismísimo infierno a la presencia de su Padre, del Padre Celestial. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Eso es la redención. ¿Qué es la redención? Cuando un esclavo estaba en el mercado y alguien iba y pagaba el precio y se lo llevaba. Cuando a ti se te perdió un objeto y lo encontraba en el mercado y tú ibas y comprabas eso, eso es redención. Ahora, después que tú, un esclavo o alguien que mató a alguien, Dios guarde, o que estaba en la cárcel, paga la multa, está bien, está libre, pero se le queda una cosa que le llaman la culpa, porque esa persona sabe que hizo eso. Entonces, ¿qué viene luego? Viene lo que le llaman la justificación. ¿Qué es la justificación? Donde Dios atribuye la santidad de Dios a nosotros. No solo nos redime, también nos declara santos, nos declara sus hijos. Ok, y ayer hablábamos de eso. Es importante que usted entienda eso, porque la Biblia dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay gente que no están en paz consigo mismo, ni están en paz con Dios, ni están en paz con sus vecinos, ni con su prójimo, porque no han recibido esa paz, porque no han dejado que el perdón de Dios florezca en su vida y por eso ellos no pueden perdonar. La gracia, el favor, la Biblia dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, vuestra gentileza se ha conocido a todos los hombres. Hay un cambio que se da. La Biblia dice, hay ese corito viejo que dice, hay un río de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Eso tiene que estar dentro de ti y transforma tu rostro, tu manera de caminar, tu manera de ser. ¿Ok? Eso es el perdón. Cuando uno se siente perdonado, léase el Salmo 32 para que usted entienda. Hay una dicha, hay una gracia y tú te vuelves más agradecido y más perdonador. Perdón. Luego viene una cosa que le llaman la regeneración. Es lo que le llaman es nacer de nuevo. Es cuando nosotros, Dios empieza esa obra de transformación interna, porque uno es salvo, pero hay un proceso que le llaman regeneración, cuando somos edificados, construidos, diseñados, elaborados, formados a la imagen del Hijo de Dios es formada de nuevo en nuestra vida. Y eso con el estudio bíblico, cuando uno tiene un buen maestro, unos buenos pastores, una buena iglesia donde la gente es instruida, esa regeneración se va dando. Porque hay gente que cree como que ya, no, Abraham cuando lo llamaron hubo un proceso, a Pedro cuando lo llamaron hubo un proceso, lo negó 3 veces, pero él siguió creciendo, ¿ok? Eso le llaman la regeneración. Y luego hay un proceso que empieza claro del principio, pero que se va aumentando, que se llama la santificación. Eso es cuando Dios te aparta a ti como propiedad suya. Santidad, santo quiere decir apartado, distinto, diferente. Recuerda a Daniel en Babilonia, que él se apartó y dijo, no, es que yo sé de quién soy y a quién sirvo y a quién pertenezco. También tú y yo tenemos que ir creciendo en eso que se llama la santificación. No te des vergüenza ser distinto. Cuando tú ves que todo el mundo se está descarrilando, está haciendo esto, no, es que tú eres otra cosa. Tú eres una vasija santificada. Yo recuerdo un vaso que tenía mi papá en la nevera, que decían, ese es el vaso de mi papá. Y ese vaso estaba santificado, ese era el vaso de él. Y también había una pieza del pollo que era santificado para papá. Yo no sé si usted recuerda en los tiempos de antes, cuál era la parte del papá. El mulo del pollo, eso era santo para el papá. Los otros repártanse entre cocote, pata.
porque habíamos muchos muchachos. Amén. Así mismo, usted es apartado para Dios. La Biblia dice, no sois vuestro. Tú no te perteneces. El cuerpo no es para la fornicación, es para Cristo. Amén. Ok, entonces, concluyendo, el verso 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes que estar plenamente convencido, sin dudar. Eso es fe. Fe sin obra es muerta. La fe es obediencia en acción. Eso es fe. Porque Abraham, ¿cómo tuvo Isaac? Ok, sin pecado concebida. No, Abraham le creyó y entre él y Sara fabricaron su muchacho. Y entonces mucha gente no ve la promesa de la fe porque se cruzan de brazos. La fe es acción. Y Dios te dice algo, mira, tú vas a llegar a tal cosa. Mijo, pues fájate a estudiar. Dios te dijo que tú vas a ser un gran economista. Fájese a estudiar. Fájese a sacar buena nota del bachillerato para que se gane beca, para cumplir ese propósito. Ok, bien. Entonces, que tú vas a ser un gran padre y tal cosa, sí, pero la sierva que Dios te está preparando, está estudiando y tú estás perdiendo tiempo por ahí rascándote la barriga. Entonces, ¿cómo tú vas a ser cabeza si ella se preparó y está por allá y tú te quedaste allí jugando bolita en una esquina? ¿Te ves? Entonces eso, la disciplina es una expresión de la fe. Ok, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo concluye diciendo? Así como Abraham creyó lo que le fue prometido y recibió su promesa, así tú y yo tenemos que creer lo que dice la palabra con respecto a Jesús para ti. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerde que este devocional se graba en vivo toda la mañana y si usted no escribe al 809-568-6039, le pasamos el link para que también usted participe. Dios le bendiga, Dios le guarde. Déjeme grabar aquí un saludo de la gente que están en vivo hoy. A la cuenta de 3 para que me digan gloria a Dios y se graben el devocional a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo dice la gente en línea? Perdone que lo tenía bajito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga.